último informe de Nación, que nos llegó el día de ayer al Ministerio, porque ellos emiten un boletín semanalmente, lo que tenemos confirmado son 19 casos en la zona de Puyén. De los 19 casos hay 6 fallecidos. Esto es lo importante, ¿no? Que el hantavirus lo que produce es 30% de letalidad. De 3 personas, una tiene posibilidad de fallecer. Y otra cosa que hay que tener en cuenta en el caso de este brote que hay en la zona de Chubut es que hay contagio interhumano, ¿sí? No todos los virus ANTA producen el contagio interhumano. En este caso, el que está en la zona, sí. Bueno, es realmente grave, ¿no? Algo a tener en cuenta, porque hablamos de una enfermedad que, bueno, se va contagiando, y mayor gravedad aún en una época turística en la cual hay desplazamiento permanente de vecinos de la ciudad, de toda la región y del país. Una zona muy linda para viajar, justamente por eso. Tal cual. Y de hecho, cuatro eventos que se iban a hacer en la zona no se van a hacer ahora, porque realmente es para tener en cuenta esta situación. Evelyn, ¿qué se sugiere? ¿No viajar a esta zona? ¿Evitar llegar a...? A ver, el turismo la verdad que lamentable que no se puede hacer, pero si uno va, saber dónde tiene que ir y cómo tiene que actuar. Yo no le voy a decir a nadie que no vaya, pero si va a ir, que sepa cuáles son las recomendaciones que hay que tener. O sea, no vaya a esos lugares donde hay muchos pastizales, a los bosques, porque ¿qué es lo que pasa? El hantavirus se contrae cuando uno aspira material del ratón. Puede ser orina, materia fecal o saliva, ¿sí? Se hacen como unas partículas. Por aspiración, no por tocar o por tomar contacto. También. Sí, también. O sea, lo normal, ¿qué es lo que pasa? Uno el ratón no lo va a ver. Por lo general el ratón te ve y huye. Entonces, en esos lugares por ahí cerrados, por ahí, por lo general uno alquila una cabaña en el medio del monte, que es lo más lindo que hay. Bueno, si esa cabaña estuvo mucho tiempo cerrado, es recomendable limpiarla antes, ¿sí? ¿Qué se recomienda por ahí cuando hay ese polvo y uno sabe que por ahí anduvieron ratas o pudieron haber algún tipo de roedores? Se tira agua con lavandina diluida al 10%, es una porción de lavandina, 9 de agua, se tira, se esparce, se espera media hora y después con bien protegido, exacto, un barbijo, botas, todo eso, se limpia la zona, ¿sí? Se limpia, hay que desmalezar. Lo ideal sería que no haya huecos donde los ratones pudieran hacer nidos, ¿sí? Y una cosa importante, no todas las ratas contraen el hantavirus y la transmiten a humanos, es solamente el colilargo, ¿sí? Eso es importante también saberlo, solamente el colilargo. Bien, en el caso de nuestra ciudad, podemos decir que hay mayor riesgo en las zonas más alejadas del centro, en los barrios más aledaños. Sabemos que, bueno, reiteremos esto, no hubo casos en nuestra ciudad, ni tampoco en la provincia, pero siempre hay que tomar precaución. Sí, el tema es esto, no todos los colilargos también padecen la enfermedad, ¿sí? El colilargo que se contagia del hantavirus, ¿qué es lo que pasa? Tiene la enfermedad crónicamente y la transmite elimina los virus en materia fecal, orina y saliva, ¿sí? Pero no todos los colilargos tienen la enfermedad. O sea que por ahora nosotros en la provincia no hemos detectado colilargos con enfermedad de hantavirus. De hecho, nosotros lo que podemos llegar a recibir son las personas que viajan a las zonas endémicas, como puede ser en este caso Chubut, o la zona de Chile que es endémico. ¿Qué quiere decir que es endémico? Que lo tienen, ya lo tienen todo el año. Entonces uno tiene que tener esas recomendaciones, ¿no? No circular por esas zonas de bosquecito, no dormir en el suelo, esas cosas. ¿Y el contagio entre personas cómo se da? Por lo mismo, por saliva, compartir un vaso, ¿sí? Las secreciones de la persona. Bueno, es importante, como pasó con otros temas, el Streptococcus y otras cuestiones, no entrar en cierta paranoia, ¿no? Que a veces nos asusta, nos da miedo, simplemente empezar a tener cuidado, a estar atentos, principalmente cuando encontramos desechos, cuando hay lugares, como usted mencionaba recién, cerrados, tomar las precauciones para evitar justamente que haya algún tipo de casos y de una enfermedad grave realmente. Sí, es muy grave. Es muy grave el hantavirus, justamente por eso se trata de educar a la población y uno lo que tiene que estar informado, me parece que es lo principal. Si uno informa a la población y la población se instruye, ya con eso es una herramienta más que valiosa. Tema importante que tiene que ver con esto también son los síntomas, cómo detecto que puedo llegar a tener esa enfermedad. Mira, la verdad que
todos son medios parecidos. Justamente se habla de que el hantavirus comienza casi como comienza la gripe, ¿sí? Dolor de cabeza, dolor muscular. Lo único que no tenés secreciones, no tenés dolor de garganta, pero comienza como comienza la gripe, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos va a decir a nosotros que puede ser un hanta y no una gripe? Que fuimos a un lugar donde existía hanta, ¿sí? El periodo de incubación del hantavirus es de 7 a 45 días más o menos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que desde que yo contraigo el virus, o sea que yo lo aspiré de alguna manera o toqué esos lugares que estaban contaminados con el virus y de alguna manera lo incorporé en mi cuerpo, pueden haber pasado entre 7 y 45 días. Entonces yo siempre, lo que va a pasar es que cuando vaya al médico le voy a preguntar, dentro de estos 45 días, ¿usted dónde anduvo? Entonces, ahí va a ser un diagnóstico diferencia entre lo que puede llegar a ser una gripe y lo que puede ser una posible sospecha de hantavirus. Siempre hablamos de sospecha cuando uno va al médico, ¿sí? Siempre evitar esto que normalmente hacemos, y creo que lo hacemos casi todos, de automedicarnos, ¿no? Ir al médico por más pequeña que sea la duda. Lo primero que vas a tener es fiebre. Es fiebre. Si vos ves que la fiebre persiste, al médico. Si hay algo más que el fiebre, al médico. Siempre. Evelyn, ¿estamos preparados? Caso de que Dios no lo permita, ocurra algo similar en la provincia de Chubut en cuanto a nuestro hospital, a nuestra estructura médica, equipamiento y todo para esta situación. Sí, mira, te comento, es algo muy particular lo del hantavirus. ¿Por qué? Porque el hantavirus no tiene vacuna, no tiene una medicación especial. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una terapia de sostén, que se llama. ¿Qué es lo que se hace? Se tratan los síntomas. Entonces, lo ideal para esto, para que tengas un buen progreso, ¿sí? Sería ir lo antes posible, para que tus síntomas no lleguen a mayores, que es el problema cardiopulmonar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente llega, cuanto antes llegue, mejor va a ser la evolución, ¿sí? ¿Se pone en aislamiento al paciente cuando ingresa inmediatamente? Se pone en aislamiento, sí. Sobre todo ahora sospechando de que puede haber contagio persona a persona, totalmente. Nuevamente, ¿no? Esto de tomar precaución, aquellos que creen que puede llegar a haber en su sector, en su barrio, en su zona, este tipo de animalitos, bueno, a tener mucho cuidado. Sí, de hecho, acá los que tenemos no tiene hantavirus, los roedores, ¿no? Que quede claro de que acá no tenemos el virus, estos animalitos infectados. Sí están en la zona de Chubut y en Chile, como dijimos hace un rato. Si alguien tiene algún tipo de dudas o quiere recabar más información sobre esto, muchas veces no se recomienda entrar a buscar en internet porque uno lee cualquier tipo de artículos. Lo bueno es que la parte de prensa del Ministerio siempre está publicando y actualizando la información, así que ahí está en el Facebook del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, y se pueden hacer preguntas también, las cuales nos remiten si por ahí hay algo que no saben contestar y nosotros mismos lo contestamos, así que es totalmente interactivo en la página del Facebook. Mencionaba recién y casi como cierta comparación, y por eso decía esto, ¿no? De evitar una paranoia, lo que pasó con el Streptococcus, que bueno, hubo cierre de escuelas, hubo situaciones y cadenas de WhatsApp y cuestiones que nada tenían que ver realmente con lo que sucedía. Es para esto, un poquito aclarar la situación, no entrar en estado de desesperación, ante cualquier duda siempre consultar al médico. Sí, si querés te comento un poquito lo que pasa con el estreptococo. El estreptococo es una bacteria que, de hecho, la vigilancia nacional no está dentro de la lista de enfermedades a vigilar. ¿Por qué? Porque no es grave, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El estrepto es una bacteria que hay gente que la porta, es portador se llama, que la tiene toda su vida, la va a tener en la garganta. No le va a producir la enfermedad, pero sí va a ser esa gente que la va a transmitir. ¿Quién se va a contagiar? El que esté inmunodeprimido, el que tenga un periodo de estrés, el que no coma bien. Que tenga las defensas bajas. Exactamente, esa persona es la que se va a contagiar. Ahora, ¿qué le va a pasar? No se va a morir por un estrepto en la garganta. Nadie se muere por un estrepto en la garganta. Los casos que hubieron de fallecidos fue porque el estrepto entró por otra vía. ¿Sí? Por otra vía, y esas personas tenían otras, se les llaman comorbilidades, otras enfermedades de base. ¿Sí? Entonces lo que hicieron es como acentuar el mal deterioro de la persona.
y se trató siempre, cuando hablamos de este tema, de evitar el cierre de escuelas, se trató de comunicar. ¿Creen que falló algo justamente por lo que sucedió, al menos en Río Gallegos, no sé, en otras ciudades? No, yo no creo que haya fallado, sino que los medios nacionales le hicieron mucho énfasis en cosas que por ahí no fueron bien explicadas en su momento. De hecho, todo el sistema de vigilancia nacional lo tenía claro que era el estreptococo, pero no alcanzábamos a salir a la... como que no llegamos a la comunidad, escuchaban más al medio nacional que, digo, no al medio nacional, sino a las noticias amarillista, que a lo que por ahí una persona con educación científica le pudiera decir. ¿Con esto qué quiero decir? De que el estreptococo, ¿con qué lo podemos evitar? Porque podemos evitar contagiarnos, podemos evitar contagiarnos. Limpieza, higiene personal, higiene de las instituciones, higienes en la casa. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo soy portador, que por lo general los portadores ya lo saben, porque en algún momento de su vida padecieron la enfermedad. Después quizás con un control vieron de que seguía teniendo el estrepto, ¿sí? Me higienizo las manos, y toser con el medio interno del codo, exactamente. Higienizar. Yo cuando voy a limpiar con agua con lavandina, nada espectacular y nada caro. Agua con lavandina, diluida, no es pura. Agua con lavandina y ventilación, mucha ventilación. Esto te va a ayudar a evitar contagiarte con un estrepto y contagiarte la gripa también. Tal cual. No te olvides que la gripe para nosotros es un tema también importante. No digo que tan peligroso, pero sí importante por la zona en la que estamos. Y también es importante, mencionando un poquito la gripe, esto de las campañas de vacunación y de asistir principalmente a los grupos de riesgo, es algo en lo cual se hace mucho hincapié desde el Ministerio, ¿no? Sí, los grupos de riesgo es fundamental que estén vacunados, porque en el caso del año pasado, cosa que no pasó el año anterior, el virus influenza que estuvo circulando es el H1N1, el que produjo la pandemia en el 2009. Que ese virus en personas mayores y en niños y en embarazadas produce mucho deterioro y puede llegar a producir la muerte. Y en personas que tienen estos factores de riesgo como diabetes y obesidad, que no son controlados, sí, producen mucho daño a la salud. Evelyn, un tema que también preocupa hoy a los vecinos y a todos aquellos que nos vamos enterando de algunos casos son las ponzoñosas, cómo se trabaja, cómo se previene todo esto, también viene un poquito de la mano, tiene que ver con la higiene. Sí, yo creo que la salud tiene que ver con la higiene. Si tenemos buena higiene, vamos a tener un poquito mejor salud. Te comento, dentro de la provincia lo que nosotros podemos llegar a tener y a encontrar en cuanto a ponzoñosas es la viuda negra y la araña del rincón. De las arañas del rincón que hay, solo la laeta es la que tiene ese veneno que produce toxicidad, ¿sí? En el caso de la araña del rincón, es la que encontramos detrás de los cuadros, detrás de los muebles, cuando se va a anidar ahí, cuando no corremos los muebles, cuando no pasamos un plomero, cuando no sacamos la tierra, ¿sí? En ninguno de los dos casos, ni la viuda negra ni la araña del rincón te va a ir a buscar para picarte, ¿sí? En ningún caso. Son totalmente inofensivas. ¿Qué es lo que pasa cuando se sientan que están amenazadas? Ahí te van a picar. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Y por qué han picado, de hecho? Nunca ha sido porque han venido a la persona. En los dos últimos casos que hemos detectado en la provincia, que se tuvo que utilizar el antisuero, fue porque en uno de los casos había entrado en una persona que cuidaba un sereno, sí. Había entrado por el pantalón la araña y cuando él se movió, al sentirse presionada, lo picó. Lo picó inmediatamente. Lo picó, exactamente. Y en el otro de los casos fue un chiquito, un niño que había ido a jugar un descampado, tiró el pullover para hacerlo de arco, cuando se lo puso, le picó, ¿sí? O sea, los casos ha habido uno el año pasado y uno hace 5 años, no son muchos, ¿sí? Siempre igual, de todas maneras, si esto muchas veces lo tiene quizás más como costumbre la gente del campo, revisar primero la ropa, una mirada rápida. Sí, sacudir la ropa. Los calzados pasa algo similar, ¿no? Con los calzados lo mismo. Sí. Se encuentra más que nada la viuda negra en las zonas suburbanas o rurales, pero bueno, eso no quita que pueda aparecer en la ciudad, no quita que pueda aparecer en la ciudad. Evelyn, ante una picadura, inmediatamente, ¿qué es lo que hacemos? Si estamos, por ejemplo,
en una zona alejada, le doy un ejemplo, cualquier barrio, Bicentenario, San Benito, donde estamos distantes de un centro de salud, lo primero que tenemos que hacer, hay muchos mitos, digo, ¿no? O hielo, o aspirar, incluso succionar la zona, bueno, se habla mucho de esto. Se habla mucho. Sí, no, más que nada es evitar las compresiones del lugar donde está afectado, ¿sí? Sacamos los anillos, las pulseras, las mangas que presionen, todo eso, limpiamos simplemente para que no se sobreinfecte con alguna otra cosa que haya en el ambiente, ponemos un poquito de hielo, no se succiona nada y se va al médico, se concurre rápidamente al médico. Sí. Bien, bueno, para ir repasando un poquito entonces y para volver al tema que nos trajo y que nos dio origen a esta invitación, Antavirus, siempre consultas a los medios oficiales preferentemente, ¿no? Evitar esto de googlear, de buscar, de ver videos en YouTube, algo que habitualmente hacemos. Y escuchar los WhatsApp, no escuchar los WhatsApp, porque la verdad que confunden más de lo que educan. O al menos escucharlos, pero no reenviarlos y generar este miedo que a veces nos preocupa, ¿no? Y principalmente a quienes tenemos niños y decimos, a ver, ¿qué pasa con los más chiquitos? Evitar esto de mandarlos a los grupos de la escuela y generar miedos innecesarios, ¿no? Sí, totalmente. Lo que yo quería simplemente es dar un poquito de tranquilidad, informar a la población qué es lo que hay que hacer, qué es lo que el Ministerio tiene que hacer, y lo hacemos también a través de la página del Facebook. Recordar que bueno, todo esto que nos comentabas recién es información oficial, hay un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación. Exactamente, sí. El sistema de vigilancia actúa de esta manera. Nosotros recibimos información de las localidades, las analizamos y enviamos la información online a Nación. Entonces hay una serie de eventos que son notificables, ¿sí? Que ya están estandarizados, ya están vistos, y hay una guía de normas, ¿sí? Un manual de normas de cómo se actúan ante estas enfermedades. Y lo que hace el Ministerio, sobre todo mi área, es dar los medios necesarios para poder realizar las acciones que se tengan que hacer en función de los eventos. Por ejemplo, una picadura de araña, yo tengo que saber de que en todas las localidades tengo un antisuero. ¿Sí? Yo soy la que proveo, o sea, el Ministerio, mi área preferentemente, la que provee el material necesario como para que se implementen las acciones necesarias frente a algunos eventos. Bien, bueno, ¿algo más que quiera agregar? ¿Algún dato, algún mensaje a la comunidad en general? No, tranquilidad, lo que me faltó decir para que le quede claro que alacranes venenosos acá no tenemos, el Titus tiritatus no lo tenemos en la provincia hasta ahora. Darles tranquilidad en eso. Es otro punto, siempre hay fotos dando vueltas que pregunta si es, si no es. Hablé de la arañada, pero no hablé del alacrán. No lo tenemos, aún así, se hicieron las gestiones el año pasado por todo lo que pasó en los medios y tenemos 3 sueros en la provincia distribuidos en unas localidades que lo tomamos como puntos estratégicos para que todas las localidades puedan tener acceso, llegado el caso que hubiera alguna picadura de este animalito. Bien, bueno, muchísimas gracias, Evelyn, por acompañarnos, por clarificarnos todo esto, por sacarnos las dudas que realmente por estas horas, bueno, empieza a haber preocupación, más cuando estamos tan cerquita de casos que se están dando en nuestra Patagonia. En las vacaciones, sobre todo. La verdad que no es una buena época para que pasen estas cosas.